¿Puede una máquina ser realmente creativa? ¿Es ético dejar que una inteligencia artificial tome decisiones que pueden salvar o costar una vida? Y, sinceramente, ¿estamos listos para el futuro que esta tecnología está construyendo ahora mismo? En el próximo capítulo nos sumergimos de lleno en la revolución que está redefiniendo nuestro mundo, la inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a un ingeniero en IA que actualmente está cursando un doctorado en una de sus ramas más fascinantes, la IA generativa. Con él viajaremos desde los orígenes de esta disciplina con Alan Turing hasta los impresionantes avances de hoy. Discutiremos si una IA puede imitar el comportamiento humano, cómo está cambiando la medicina y, sobre todo, nos enfrentaremos a los profundos dilemas éticos de una tecnología que avanza a una velocidad de vértigo. Prepárate para una conversación esencial sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta, porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Sergio Arrioni, ingeniero de inteligencia artificial y ahora estudiando un doctorado en inteligencia artificial generativa. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Hola, buenas. Lo primero, agradecer a Miguel que me haya propuesto para venir aquí. Aquí vamos a darlo todo. Seguro que sí. Y para darlo todo, te vamos a empezar con la primera pregunta, que es la de todos los programas. Sabemos que eres seguidor del programa, además, así que ya la sabrás. Cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo llegaste a ser ingeniero de inteligencia artificial, porque es algo relativamente nuevo. Pues bueno, yo estudié Ingeniería Informática del Software en Oviedo y en mitad de la carrera pues, hice unas prácticas enfocadas al Machine Learning, a la investigación. Me gustó muchísimo el tema. Y hice unos cuantos artículos y dije, pues voy a hacer un máster sobre inteligencia artificial. Me fui a Madrid, hice un año de máster en inteligencia artificial, en la UPM, y encontré el trabajo en Pangea, que comparto con Isaac, y me han permitido desarrollarme a nivel de inteligencia artificial, pero el trabajo de ingeniero de inteligencia artificial no es únicamente hacer modelos, sino todo el flujo de programar, la implementación de ese modelo, desde el punto 1 hasta el final. Y luego, pues, a la vez, porque me gusta un poco el sadomasoquismo, estoy haciendo el doctorado y estoy ahí disfrutando. Es un doctorado en IA generativa tabular, que es muy chulo, porque es un campo un poco explorado, porque todo el mundo conocerá el texto y las imágenes, porque es muy visual, pero hay más datos, más tipos de datos, como por ejemplo el audio o las tablas, que es en lo que estoy haciendo el doctorado. No, pues la verdad que suena muy bien. Bueno, lo primero yo quería darte las gracias, Sergio, por aceptar el reto de Miguel a vosotros. y venir aquí a pasar un ratín con nosotros. La verdad que es un placer siempre charlar contigo y tenerte hoy aquí. Entonces, nada, yo quería empezar un poco preguntándote sobre el contexto, para poner un poco en contexto a los oyentes. ¿Dónde surgió la IA y cuándo surgió? ¿Cómo nació esta idea? Es un concepto muy... O sea, porque a todos lo que dice Agustín, ¿no? Nos suena como muy nuevo, sí, pero quizás a lo mejor el dato sorprenda a los oyentes. Os solamente os sorprenda, porque parece que esto es de ayer, pero hace más de 100 años, o más o menos, que hay inteligencia artificial. Se puede empezar a hablar de inteligencia artificial a partir de 1940, más o menos. Antes de ahí es una especie de dark era de la inteligencia artificial, porque sí que hay protomodelos, pero no hay nada fijo. Y a partir de 1940 sí que empieza a haber ya pues, más desarrollo, más puntero, y hubo un boom más grande del que hay ahora mismo con la inteligencia artificial, el cual se desinfló por temas de hardware. Por ejemplo, todo eso sonará seguramente a Alan Turing, una película que recomiendo también sobre su vida, pero Alan Turing estuvo en 1950 haciendo ya temas de IA. De hecho, el famoso test de Turing, para diferenciar si una máquina es inteligente o no,
que es un poco una tontería, que es poner a una persona a hablar con una máquina, un modelo, un chatbot y una persona a la vez en un chat. Y si el usuario no es capaz de identificar cuál es la máquina y cuál es la persona, quiere decir que la máquina es igual de inteligente, o sea, podemos decir, inteligente como una persona. O sea, es curioso porque depende mucho de quién es el interlocutor que hable con esas dos cosas, con esas dos entes, para diferenciar si es inteligente o no. Y estamos en ese punto ya. Pues es muy curioso que preguntes eso porque insisto que depende del interlocutor. Las máquinas lo único que van a hacer es imitar el comportamiento humano. Entonces, eso lo van a hacer muy bien, y imitar el comportamiento humano, pero no vas a poder pedirle que haga algo más que imitar el comportamiento humano. Porque además hay herramientas de inteligencia artificial inversa, ¿no? Que puedes saber si un texto está escrito por IA o no. Sí. El funcionamiento es muy chulo porque como funcionan los generadores de texto es estadística, todo es estadística, inteligencia artificial, es matemáticas, no es magia. Entonces, el calcular la probabilidad de que esa palabra sea la más probable que sea la siguiente es lo que utilizan esos detectores de plagio de IA. O sea, cogen tu texto y empiezan a analizar, ¿vale? Si tú pones hola, la siguiente palabra, ¿cuál es lo más probable que pongas? Hola, buenos días, por ejemplo. Si pones buenos días es que estás cogiendo lo más probable. El humano no suele tender a lo más probable, suele tender a lo que más le surja en ese momento decir. Entonces es como funcionan un poco los detectores esos de ella. No sabía yo cómo funcionaba por detrás. Claro, o sea que en realidad tú lo que estás haciendo, o sea, lo que está haciendo la IA es calcular qué es lo más probable que un humano, o sea, qué es la palabra en este caso más probable que un humano diga, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final, si encaja que lo más probable, todo tu texto es lo más probable, al final eso está generado por una inteligencia artificial, no por un humano, porque al final los humanos podemos tender un poco al caos y a hacer variables distintas. Solemos tenderse. Si tú ves un texto tuyo escrito por ti, seguramente tenga muchos errores de que no es lo más correcto, la forma más correcta de expresarse. O sea, que si por ejemplo tenemos un texto generado por IA y nosotros como humanos lo corregimos metiendo algún tipo de error gramatical... Así es como estoy haciendo la tesis, efectivamente. Coges el texto que has generado de inteligencia artificial y tú lo relees y modificas las cosas que te chirrían, que no te encajan, que te gustaría cambiar o que no es perfecto como lo estoy diciendo y le metes un poco tu toque personal. Es una técnica muy chula porque hace que vayas muchísimo más rápido escribiendo. No tienes que picar todo el texto, sino lo corriges, ¿no? Por así decirlo. Que luego hay herramientas para humanizar el texto. Exacto, eso es lo que hace cuando tú generas, por ejemplo, con ChatGPT un texto, te coge la palabra con más probabilidad. Cuando tú intentas humanizar el texto, no coge la mayor probabilidad, coge igual el que tenga un 80% de probabilidad o un 70%. Entonces es más humano, porque es menos probable que la siguiente palabra sea la que está diciendo. O sea que queda bastante raro el texto humanizado. Exacto. ¿Por qué? Porque te mete palabras por poner, porque es probable que aquí pongas esto o no. Sí. ¿Ocurriría lo mismo, por ejemplo, para pues, toda esta polémica que hay, que cuando generas los vídeos o las imágenes estas fake que las haces por inteligencia artificial, por ejemplo, ¿hay alguna manera de detectar, utilizando también inteligencia artificial, que algo es generado artificialmente o no funciona igual, por ejemplo, en imágenes o en audio? En imagen es más complejo. En imagen es más complejo porque no funciona exactamente con que el siguiente píxel sea el más probable. Y de hecho es bastante complicado a ojo humano detectar cuál es una imagen generada por ella o no. Tiene los artefactos o las alucinaciones que todos vemos de que de repente tenga 6 dedos o algo así, pero es más complejo detectar si una imagen ha sido generada con inteligencia artificial o no. ¿Y en voz? Por ejemplo, imagínate, nosotros generamos una aplicación y decimos, copia la voz de esta persona, escucha la voz y le metemos un texto y decimos, di esto según esta persona. Por ejemplo, eso, si tú lo escuchas, ¿serías capaz de identificar? Ahora mismo sí. ¿Sí? Ahora mismo le quedan un par de, no sé si decir meses o años para que sea totalmente perfecto la voz,
pero ahora mismo es fácilmente detectable porque a veces tiene unas palabras raras. Dice algo como un poco, como que si no lo diría una persona, ¿no? Un poco natural. Claro, pero esto nos lleva a una problemática también que, bueno, iremos comentando más en detalle a lo largo del episodio, pero claro, ahora, por ejemplo, los métodos de validación, por ejemplo, por voz, si llega un momento en el que la IA es capaz de copiar las voces de cualquier humano, en realidad esas validaciones ya no van a poder ser utilizadas. Ahí entra un tema muy turbio en el que yo puedo coger y descargarme todos los episodios de La Hipótesis Perfecta, clonar tu voz y hablarle a tu madre diciéndole, oye, dame dinero. Claro, es que eso es un tema grave. Me imagino que meterán medidas de seguridad a nivel de teléfonos y demás para... Es complicado, pero la mejor forma de detectar estas cosas no es una persona que detecte la imagen o detecte el audio, sino es la propia inteligencia artificial la que se le da bien detectar que es una imagen o que es una imagen generada por ella o por una persona. Que hablando de las imágenes generadas por ella, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, un modelo como el DALL-E, por ejemplo, que genera muy mal los textos en las imágenes. O sea, sí, le cuesta mucho, sí. ¿Por qué le cuesta tanto generar los textos? Porque creo que internamente está intentando generar una imagen con lo que tú le estás pidiendo y no dentro de la imagen es complicado generar cosas en detalle. Tipo, es igual que si le pides que te ponga un anillo en el dedo izquierdo. Te lo va a poner, pero queda raro. Porque tampoco me parece extraño, ¿no? Pues, o sea, complicado, quiero decir, para la IA decirle pon un cartel con este texto tampoco me parece sí, pero difícil, creo que hay IAs también especializadas en herramientas de estas de edición que tú puedes sustituir exactamente. Oye, pues quiero que ahora pongas un sombrero mariachi a esta persona. Eso lo hace bastante. Sí. O sea, recortas la parte en la que quieres que lo ponga y te lo pone. Entonces, bueno, todo se mejora con una IA especializada para ese suceso, para ese caso en concreto. O sea que en realidad ahora estamos en un punto ya que casi tenemos una IA prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. De hecho, está muy en moda ahora ponerle IA a cualquier cosa. Hasta el zapato va a tener IA. Cualquier cosa que tenga un mínimo modelo le van a decir que tiene IA. Otra cosa es qué tiene por detrás, pues como para ser considerado IA, ¿no? Que yo creo que está un poco prostituyendo la palabra de inteligencia artificial. Es que hoy en día, en realidad, casi cualquier noticia que lees, ves inteligencia artificial. Cada conversación casi que escuchas, siempre sale algo, pues eso, de inteligencia artificial. De hecho, aquí nosotros en el podcast lo tratamos, intentamos de hecho preguntar sobre la IA a muchísimos invitados. Porque está en todos los lados, porque para mí la inteligencia artificial es una herramienta, o sea, no es una ciencia, no es algo de por sí. O sea, por sí solo no genera nada ni hace nada. Necesita un campo en el que ser explotado y en el que de verdad aporte. Por ejemplo, la mejor aportación que creo que tiene inteligencia artificial es AlphaFold 2, que es justamente en tu campo, en la biología, que ahí ha sido revolucionador hasta un punto abismal. O sea, que, bueno, que el premio Nobel de este año lo ganaron gracias a ello. Básicamente es una manera de predecir cómo una proteína va a plegarse, o sea, cómo puedes cambiar diferentes residuos que forman parte de una proteína y predecir cómo sería la forma más probable en la naturaleza de la conformación que tendría esa proteína. Y eso es una locura. Es una locura porque tienes una cantidad de posibilidades infinitas. De hecho, hay un vídeo muy chulo que es de Veristatium, que es mi segundo canal de YouTube favorito, porque el primero es La Hipótesis Perfecta. Un mini punto para ser. ¿Qué va a decir aquí? El que le explica... Genial, porque la historia de cómo se crea AlphaFold 2 es una barbaridad, porque surge de los que han ganado el premio Nobel de una forma muy chula. Había un videojuego, primero se intentó hacer la fuerza bruta, todo eso está muy chula. Y el propio diseño de la estructura de las proteínas, que seguro que no explico mucho, pero es muy complejo. Igual antes, un doctorado enfocado en ello podía hacer 1 o 2, como mucho, diseños de estructura de proteínas. Y ahora con AlphaFold 2 han hecho 2 millones o algo así, o una barbaridad. O sea, es un salto, no es del doble, es exponencialmente mucho mejor. Sí, de hecho es una aplicación buenísima de cómo la IA impacta realmente por ejemplo, en la ciencia, en mi campo, porque en realidad sin esos avances, y yo creo que esto es el principio de una bonita historia, porque seguro que van a generar muchísimas aplicaciones nuevas. Es algo que en realidad si experimentalmente tuviésemos que identificar, por ejemplo, qué hace cada residuo, tendríamos que mutarlos uno a uno. O sea, tendríamos que ir haciendo cambios puntuales, que eso te llevaría a días de combinaciones y al final te ahorra muchísimo tiempo. La clave de esto, muchas veces
esto es una opinión personal, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que muchas veces la clave de los desarrollos científicos es el tiempo. Y el tiempo viene mediado muchas veces por la tecnología. Sí. Cuanto más desarrollada está una tecnología, menos tiempo te lleva hacer los experimentos, obtener resultados y, por tanto, más rápido puedes llegar a una conclusión. Sin embargo, si tú no tienes una tecnología rápida o fiable y tienes que hacer a huevo los experimentos, te va a llevar, lo primero, tener suerte, entre comillas, de saber dónde mirar o expertise, como quieras llamarlo, pero luego el tiempo lo vas a tener que echar. De hecho, el mayor problema de la síntesis del desarrollo de las proteínas es justamente ese, que hacerlo a fuerza bruta tardabas igual miles y miles de años en conseguir una estructura a fuerza bruta. Entonces, no es un problema tanto de cómputo, de ponerte a probar, sino de ponerte a probar con algún tipo de sentido lógico, que es lo que aporta AlphaFold 2, que es el tirar hacia un sitio que tenga sentido. Ya te digo, en este campo, o sea, además a mí me toca muy de cerca, fue una revolución brutal. Y sigue siendo, o sea, están haciendo avances en la capa de ozono, en vacunas, están sintetizando proteínas nuevas que ni siquiera existen en la naturaleza, porque están encontrando combinaciones que son probables y si las aplicas en algo, pues pueden hasta eliminar plásticos. No sé, las aplicaciones son prácticamente infinitas. La detección de tumores, que los comentaba algún invitado. Sí, en realidad lo utilizaron, por ejemplo, para detectar a través de imágenes de histologías, en los que hay tinciones y demás, utilizando inteligencia artificial, puedes reconocer esas imágenes que antiguamente lo hacía un patólogo, se sentaba en el microscopio, miraba las preparaciones y demás y te decía, vale, pues yo creo que esto es positivo o negativo, pero había algunos grises que al cuantificar a ojo, te queda un poco ahí en duda, ¿no? Entonces, al final, si tú haces, pues eso, algoritmos que detecten específicamente y puedan reconocer, pues eso, grado de tinciones y demás de una forma, digamos, fiable, pues eso avanzas muchísimo, porque en realidad ya tienes como una doble verificación que, cuidado, no quita que al final el patólogo también tenga que estar verificando que eso es correcto, pero al final es una ayuda importantísima. Es lo que debería ser inteligencia artificial, una ayuda. Que realmente se entrena así, ¿no? O sea, le enseñas imágenes que son, imágenes justamente que no son. Ese caso es bastante... Imágenes que no son y va cotejando. Le enseñas unas imágenes en las que tú dices, aquí hay un tumor, y entonces va poco a poco aprendiendo a diferenciar que ese circulín es un tumor. Y entonces es capaz de detectar patrones mucho mejor que un ser humano. Entonces la mayor cualidad que tiene la inteligencia artificial es la detección de patrones. Quizás es algo pronto para hacerte esta pregunta, pero es que escuchando esto no me puedo resistir. ¿Tú crees que el término inteligencia artificial está bien empleado como inteligencia o es otra cosa? Tenía un profesor que me encantaba porque todos los días en clase decía, la inteligencia artificial no es inteligente. Ahí quería llegar. Es estadística. O sea, no es nada inteligente. Es una serie de patrones predecibles, estadísticos, probables, que hasta lo que es, podríamos decir, es aleatorio, no es aleatorio, es una probabilidad controlada. Sabemos qué probabilidad es. No es una inteligencia como nosotros la entendemos como un humano, para nada. De hecho, una de las cosas que segundo que iba en la pregunta al principio del contexto, la inteligencia artificial, todo el mundo piensa ahora mismo en algo tipo ChatGPT. Pero la inteligencia artificial va desde el inicio, desde las cosas más simples, como es una serie de reglas, como podría ser una cadena de ifs anidados, que es si es la flor, el pétalo de la flor es de tanto tamaño, es una flor de este tipo. Si la flor es de este color, es de otro tipo. Eso ya es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es una serie de algoritmos que intenten imitar el comportamiento humano. Eso es una definición muy amplia. Porque bueno, cualquier cosa podríamos decir que está replicando el comportamiento humano. Si yo hago un script, o sea, programo a un codiquín pequeño en el que si tú me dices hola, yo te digo ¿qué tal estás? Ya estoy un poco como imitando el comportamiento humano. No pasaría el test de Turing, claramente. O sea, pero sí que estaría replicando el comportamiento humano. Entonces, el límite de qué es la inteligencia artificial pues puede ser cualquier cosa, pero tengo que concretizarlo en un campo. Y va desde eso, de una serie de cadenas.
Que yo con mis compañeros, lo que decías de que la inteligencia artificial es tonta, lo digo mucho. Si no le das el contexto adecuado ni le metes el prompt, o sea, lo que le preguntas adecuadamente, la mayoría de las veces no te sabe responder. O sea, de hecho, hay inteligencias artificiales que te preparan prompts para otras inteligencias artificiales. Sí. De hecho, hace no mucho salió una clase de gente que para mí son bastante vendehumos, que son los ingenieros del prompt, que son para optimizar el prompt que le pasas a estos modelos generativos del lenguaje, como ChatGPT, seguro que todo el mundo los conoce. La mejor forma de optimizar estos prompts es efectivamente utilizar inteligencia artificial. O sea, no hay una regla que tú digas, si utilizo, explícamelo como un niño pequeño, va a ir mejor, porque igual mañana cambia. Y la mejor persona que va a hacer eso es seguramente sea ChatGPT, diciéndole, oye, quiero optimizar el mejor resultado a este tipo de prompt, a este tipo de input. Es la propia inteligencia artificial. O sea, no es una persona que te va a vender un curso de 400 euros diciendo que vas a conseguir explotar todas tus cualidades en inteligencia artificial. Explícanos un poco, ChatGPT es, digamos, la aplicación, pero bueno, luego tiene un montón de modelos que van cambiando, van actualizándolos por debajo. ¿Cómo se entrenan estos modelos? O sea, tú cuando hablas con un modelo, ¿él se está entrenando o hasta que no sale el próximo modelo? De hecho, hay que tener mucho cuidado con que le pasas a ChatGPT porque toda la información que tú le estás pasando está sirviendo de reentrenamiento. Lo típico, seguro que los informáticos, tú entiendes, cuando le pasas un código, él ya está utilizando ese código para entrenarse en un futuro. O sea, es un data leaks, o sea, no puedes subir nada privado de tu empresa o información sensible porque lo va a utilizar. De hecho, ya hubo casos en los que empresas han denunciado a OpenAI diciendo, oye, estáis utilizando mis datos. Lo ponemos. Ponemos que estamos utilizando todo lo que... Pagar un plan superior en el que no utilizamos vuestros datos, pero hasta entonces lo estamos utilizando. O sea, sí que reentrena con todo lo que tú le dices. De hecho, no sé si ahora mismo lo hay, pero antes lo había, que podías ponerle like a las respuestas. Sí, ahora lo hay. Sí. Eso también es un reentrenamiento que tú le estás dando al modelo. En plan, oye, me gusta cómo lo estás haciendo. Y aparte también se reentrena con lo que tú quieras, con tu forma de pedir, con tu forma de hablar. O sea, es como que es un modelo para ti, únicamente. Entonces, lo que te está vendiendo también ChatGPT es la experiencia de usuario de que el modelo es muy pensado para ti. Lo que tú necesitas, la forma en la que te gusta que te hablen, los lenguajes de programación que tú sueles utilizar. Al final esto, para la gente que nos esté escuchando, digamos que la inteligencia artificial funcionaría, si nos imaginamos, por ejemplo, un equipo de fútbol, nosotros seríamos los entrenadores que le diríamos a los jugadores, esta es la táctica que vas a hacer. Cuando por ejemplo, vamos a poner un córner, cuando centren al borde del área, llega un jugador de segunda línea y le pega una volea. Y cada vez que le pegues la volea, la tiras a la escuadra derecha. Y así, ¿no? Tú le vas dando... Y cada vez que mete gol, la IA se mejora. Claro. Y, entonces... y si no mete gol, empeora. Eso es el entrenamiento clásico de la IA. Entonces, cuando a mí me da yo le digo que me prepare un script de Python, por ejemplo, y me lo hace correctamente y yo le digo, ¿funcionó o no funcionó? ¿La estoy entrenando realmente? Sí. Y sí, bueno, no sé cómo funciona exactamente internamente, pero yo creo que si dejas de hablar, quiere decir que o ha funcionado porque no ha seguido existiendo en que funcione. Pero bueno, sí, en general suele reentrenarse con tu forma de ver el fútbol en este caso o lo que le estás pidiendo. Yo no sé si lo usáis, bueno... Yo lo utilizo bastante. Sí. Me imagino que tú la uses Yo lo utilizo, lo que pasa que la estoy intentando empezar a utilizar más, pero sí que es verdad que, bueno, mi campo tienes que ser muy concreto y para muchas cosas que son experimentales, por ejemplo, no sirve. Entonces, al final, de hecho, una cosa que me di cuenta es que cuando tú le dices, por ejemplo, imagínate, le haces una pregunta, ¿no? Y te contesta. Y te da como enlaces o te da información bibliográfica de dónde consultó algo, muchas veces es mentira. Porque tú entras y o no existe el enlace o esa información no es de ahí y le dices, oye, pero esto que me estás diciendo está mal. Y dice, ups, perdona, tienes razón, es que no sé qué. Y es como que te dice cosas por decirte algo, a veces, ¿no? Que están mal, y luego te pide perdón y tú le dices, pero bueno, o sea, me estás mintiendo. Sí, perdona, es verdad, es que me equivoqué, no sé qué. Y al final, otra cosa también que me llama mucha atención es que te intenta agradar siempre. Nunca te lleva la contraria. Si tú le dices algo que está súper bien. Pero eso es muy propio de ChatGPT. O sea, por ejemplo, si vas a otros modelos, no te intenta agradar tanto. Por ejemplo, Gemini es un poco más seco.
Entonces, cada uno tiene también su propia esencia rara de cómo contestarte. ¿Y por qué funcionan mal estos links bibliográficos? ¿O por qué no? Seguramente sea muy gracioso si vemos este vídeo dentro de un año, como seguramente nada de lo que estamos diciendo esté ahora mismo aplicándose en ChatGPT, porque de hace 2 meses ahora ha cambiado una barbaridad y seguramente de aquí a un año cambia aún más. ¿Están conectados a Internet los ahora modelos? Sí están conectados a Internet. Es que antes, al principio, sí que no... Al principio no estaban conectados a Internet, pero ahora te buscan en Internet un poco. Intentan. Por eso lo hacen mal. Pero lo hacen muy mal, ¿eh? Sí, de momento. El mayor problema que tienen es que siempre te van a dar una respuesta. Sea buena o sea mala, te van a dar algo. Que sea totalmente aleatorio, pues puede ser, pero algo te van a dar. Sí, sobre eso lo que decías tú de que no les cuesta mucho quitarte la razón. Sí, Empiezan a enrevesarse y a enrevesarse y a enrevesarse. Y aunque les insultes, te van a decir que sí. De hecho, hay un problema mucho a nivel de los niños con las Alexas, que hace ya bastante tiempo que se utilizan. Pero tú insultas a Alexa y te dice gracias. Entonces, claro, estamos desvirtuando que el insulto es malo. Tú insultas a ChatGPT y te dice, oh, lo siento, no quería hacerte daño. Tú insultas a una persona y, bueno, no te dice gracias. ¿Eso tú crees que habría alguna manera de corregirlo? Sí, pero no quiere. Claramente no quiere OpenAI que el modelo te insulte a ti. ¿Por qué? Porque eso le quitaría usuarios. O sea, si tú de repente le llamas tonto y dices, por tonto tú, no lo utilizarías esa inteligencia artificial que te está insultando a ti. Ya, lo que pasa es que ahí no mimetizaría bien lo que haría un humano. Porque quiero decir, al final, quizás... Claro, imagínate, si yo te insulto a ti, o sea, bueno, tú tienes dos opciones. O decir, bueno, este chaval se le fue la pinza, o incluso devolverme el insulto, ¿no? Claro. Pero no decirme gracias por insultar. Exacto. Pero tampoco, yo creo que la idea no es encontrar un chatbot que sea como un humano. Tú lo que quieres es buscar información, no charlar con un humano. Yo cuando hablo con ChatGPT es para que me programe, no para que me pregunte cómo estoy. O sea, soy más pragmático en eso y lo único que necesito es que me conteste. ¿Están capadas las inteligencias artificiales? Todas están capadas. Pero ¿está capada a nivel de...? Bueno, todas las más usadas. O sea, por ejemplo, creo que Grok está menos capada que el resto y tal, pero bueno. ¿Pero están capadas a nivel de modelo o de la aplicación que utiliza el modelo? Creo que ahora mismo lo que hace es te da la respuesta y si la respuesta contiene algún insulto, te dice, oh, vaya, creo que algo ha salido mal. Mi ley me prohíbe decirte estas cosas, ¿no? Siempre la puedes un poco ignorar. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez hice un trabajo muy teórico en el que intentaba burlarme un poco de ChatGPT para intentar que hiciera comentarios lo más racistas posibles. Entonces, claro, si tú le preguntas un comentario racista, te va a decir que no. Pero si tú le preguntas que te dé un diálogo entre un miembro del Ku Klux Klan y una persona negra, pues va a pasar cosas. Y eso te lo va a dar, porque eso no está capado. Y si tú le dices, oye, dame un caso en el que estoy haciendo un buen trabajo, siempre vas a poder burlarlo. O puedes decirle qué es lo que no debería decir bajo ningún concepto si no quisiera parecer racista. Exacto. Que cada vez va mejorando, pero aún así a veces tú le puedes sacar cosas raras. Que lo último que quiere OpenAI es que tú le relaciones con algo racista. Lo último que quieren es que salga una captura. Mira lo que me dijo ChatGPT. Porque la gente se cree que de verdad el modelo le está diciendo eso porque está pensando. Porque alguien piensa que esas cosas que está diciendo ChatGPT, pero no, ni mucho menos. Se está dando una respuesta estadísticamente probable a tu entrada. Sin más y sin menos. O sea, no es que esté pensando, oye, me dijo hola, buenos días en vez de hola, buenas tardes. O sea, estará raro hoy, Isaac. No está pensando eso. Simplemente le has dicho hola, buenos días y te va a devolver algo. Voy a ponerte una tesitura complicada. Sí. Tú, por ejemplo, los Tesla tienen piloto automático, lleva una inteligencia por detrás, lo que sea. Vale. Si tiene un caso complicado entre atropellar a una persona o evitar un accidente, sí. ¿Qué decide? Caution con esto porque es la trama de Yo Robot. Así es como inicia la peli. Sí. Cuidado con Yo Robot también. Buena película, ¿eh? Buena película, sí. Yo creo que la mencionamos ya en pues 2 o 3 episodios y por cosas distintas. Cosas distintas, además. Sí. El problema de Yo Robot, que es lo primero que te tira al pensar una película de inteligencia artificial, es que junta también bastante con la robótica y tiende mucho a pensar en un enfoque humanista, en el sentido de centrado en el humano, en el que el robot tiene que ser como una persona humana para poder hacerte las tareas, cuando lo menos óptimo es que sea como una persona humana. Por ejemplo, la rumba.
no tiene forma humana y te pasa el aspirador. Eso sí que es un robot que es probable y que tenga inteligencia artificial y ya la tiene. Entonces, ese tipo de robots, sí. Los robots que hay en Yo Robot no son muy probables, pero por el propio funcionamiento del robot, porque son muchas piezas, se pueden romper, por más de tema de físico, de hardware. Uh-huh. Pero en el caso que tú comentabas, es un caso muy chulo de ética a nivel de inteligencia artificial, que es muy parecido también al problema del tranvía clásico que hay entre ¿qué prefieres? ¿Matar a un anciano o a un niño? Pues al anciano. Bueno, es parecido a la medicina de guerra, ¿no? En realidad. Sí. ¿Qué eliges? ¿Salvar a esta persona o a esta que le falta una pierna? Pero es que en verdad esa pregunta, quiero decir, si un humano estuviese ahí, tendría que tomar una decisión también. Entonces, a veces yo creo que somos quizás un poco hipócritas en intentar decirle a una máquina... Ahí hay un tema muy chulo. O quejarnos de que una máquina tome una decisión cuando nosotros a lo mejor tomaríamos esa o incluso una peor. Sí. Porque ahí le estamos pidiendo a una máquina... Que tome unas decisiones que tú no eres capaz de tomar. Exacto. Es un poco cobarde por tu parte. Exacto. Es como, no, yo no tengo responsabilidad. Yo eligió la máquina y dijo, pum, matamos al anciano. Hubo muchos artículos en la época del COVID de optimizando la gestión de oxígeno o de tratamientos a pacientes de COVID. Están jugando con vidas. Ahí entra el debate de una vida vale más que otra. Entonces ahí te metes en unos fregados importantes. Gordísimos. Sí. Pero el problema de un poco del tranvía, de lo que comentabas, hay un reglamento, un acta de inteligencia artificial, que es una especie de legislación que hay en la Unión Europea, en el que, sobre todo, intentan esclarecer, ahora mismo no estará en vigor, se está debatiendo, pero bueno, ya hay un borrador y se puede leer. Y espero que cuando la gente lea esto esté ya más asentado. En el que lo primero que es poner la responsabilidad a quien la tenga, a los diferentes actores. ¿Cuáles son los diferentes actores en ese caso? El conductor, la empresa que ha hecho el coche y la empresa que ha hecho el algoritmo. Y si ese coche es, por ejemplo, un Uber que se autoconduce y no hay nadie conduciendo, la empresa del servicio, que sería Uber. Podrían ser 4 actores diferentes. De estos 4 actores hay que identificar cuál ha sido el que ha provocado esa situación. Puede ser que no sea ninguno. Puede ser que sea fortuito, ¿no? Porque justamente a mí me suena haber visto un vídeo hace no mucho de un coche en una ciudad que va en un carril en el que hay doble sentido. Justamente se cae un anciano, instantáneo, no lo ves. Y el coche de ella pega volantazo a la izquierda y se choca contra otro coche. ¿Quién tiene la culpa ahí? Claro, has salvado una vida, pero has provocado un accidente. Y encima es una vida de un anciano. Que en el caso de un niño o un anciano, pues perdería un anciano. Has salvado una vida, supuestamente, pero has provocado un accidente. ¿De quién es la culpa? Pues si vamos al caso en el que el propio usuario que conducía no tenía ningún tipo de tiempo de reacción y no podía ni siquiera vio al anciano. Igual fue el propio sensor el que lo detectó. Pues ahí habría que preguntar a los creadores del algoritmo qué es lo que han hecho ellos. Oye, ¿habéis hecho que si en un sensor se detecta una caída de algo, el sensor no ve si es un anciano o no, ve algo, gire de repente hacia la izquierda aunque haya un coche? Sí, vale. ¿Habéis salvado una vida? Igual se murieron los del otro coche. ¿Quién sabe? Hay que identificar cada caso en concreto. O sea, ¿de quién es la culpa? Depende muchísimo del caso. Y como esto seguro que os puede explicar mucho mejor Jaime, a nivel legal necesitamos algún tipo de precedentes para poder hacer un poco de derecho, ¿no? Si no hay ningún tipo de precedentes, un poco tabula rasa y no sabemos de quién es la culpa, porque no hay precedentes. Un saludo desde aquí a Jaime, que aprovechamos a saludar. Gran episodio. Ya ves que... El último de la primera temporada. Sí, con él cerramos la primera temporada. La verdad es que este tema daría para horas de debate. De hecho, él hablaba de que si el propio algoritmo tuviera una conciencia, igual habría que ir a por el algoritmo. Eso no, a día de hoy no tiene ningún tipo de base tecnológica, científica. Yo veo una diferencia con la persona y es que el algoritmo realmente todas esas operaciones puede hacerlas en milésimas de segundo y una persona igual es un acto reflejo, tiene que pensarlo en muy poco tiempo. Bueno, pero es que ahí hay otro tema también. Nosotros estamos haciendo cálculos complejos sin darnos cuenta cada segundo. Pongo un ejemplo muy fácil. Tú cuando estás jugando al pádel, por ejemplo, cuando vas a impactar una pelota,
tú calculas dónde le tienes que pegar, en base a tu experiencia, claro, con qué potencia le tienes que pegar, apuntas, es decir, tú empiezas a calcular que luego, en función de las veces que hayas repetido ese movimiento, tienes más o menos control. Sí. Pero empiezas a calcular cómo tienes que darle, cuándo tienes que darle, o sea, estás calculando Todo el rato. todo el rato. Somos la mejor máquina que se ha creado en la... Estamos todo el rato calculando. Otra cosa es que no, sea inconsciente, Claro. que eso es cierto. Ahora te ponen ahí una raíz cuadrada y empiezas a echar fumo, pero estamos calculando. O sea, que al final eso de que un algoritmo lo hace en décimas de segundo, igual no es más rápido que nosotros, ¿eh? El sensor, podríamos decir, porque igual tú no lo estás viendo. Bueno, si estás distraído a lo mejor Claro, con el móvil sí, o yo sí, qué sí. sé, o estás... Pero bueno, no sé quién sería más eficiente. Si un sensor y tú, es decir, lo estáis viendo, Claro, recibís el sí, sí, estímulo sí. a la vez. No sé Por quién eso sería más- muchas veces Tesla se suele limpiar las manos y decir, "No, yo no te he dicho que esto se conduzca solo, tú tienes que tener las manos en el volante. Si pasa algo, la culpa es tuya. O sea, eres tú el que tiene la última palabra. Entonces se limpia las manos en ese sentido. Oye, si hay un accidente, yo no te dije que esto fuera así. Te puedo ayudar. Otra cosa es que te haga todo el trabajo. Que de hecho la Unión Europea, no sé cómo está, bueno, esto ya es un tema de Jaime, ¿eh? No sé cómo está la legislación de, creo que no hay coches autónomos en la Unión Europea todavía, me parece. Creo que Solo solo lo tienen en- capado ahora mismo. O sea, tú Creo puedes que comprar está. un Tesla, pero el software está, pero no está la opción de poder conducir automáticamente. Creo, no tengo un Tesla. Si alguien me quiere sponsorizar y probarlo, yo lo pruebo. Yo te quería preguntar ahora, que estamos tocando un poco eso, el tema de pues, la autonomía, digamos, en conducción. ¿Dónde crees que va a residir el mayor éxito de la IA en los próximos años? ¿En qué aplicación, por ejemplo? Bueno, esa es la primera pregunta que te lanzo y la segunda es, ¿tú ¿Pero crees...? relevante a los coches? No, o en general, Ah, vale, o sea, libre, lo que vale, tú quieras. vale. Y luego, ¿crees que alguna aplicación en la que vayamos a incluir IA puede tener más problemas que ventajas? Me explico. A lo mejor intentamos, por ejemplo, pues eso, tener una autonomía en automoción y de repente eso es hackeable y entonces, imagínate. Todo va a ser hackeable. Claro. Sí. Entonces, no sé, quizás eso pueda tener ventajas, pero a lo mejor si quieren provocar, imagínate, el accidente del primer ministro de no sé qué tal, Sí. hackeas el coche, ¡pum! Y se acabó el... Pero mismo también podrías hackear el sistema de semáforos de la ciudad. A lo tipo sí. Watch Dogs. Exacto. Buen juego, ¿eh? Buen juego. Sí. Respecto a lo segundo, hay muchos campos en los que yo creo que se va a ir poco a poco incluyendo la inteligencia artificial, pero va a costar a nivel de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Lo que comentabais antes de un hospital para ayudar a la detección de... Eso es algo que yo creo que va a costar mucho para que los propios pacientes y médicos aprendan a confiar en la inteligencia artificial. De hecho, una de las cosas que regula este acta es diferenciar los diferentes sistemas en los que se engloba la inteligencia artificial. Por ejemplo, un sistema que tenga tratamiento de datos médicos, mucho más importante. La decisión que tome ese sistema, en el sentido de si tiene alguien cáncer o no, cuidado con eso. Caution. O, por ejemplo, en un banco, a la hora de tú vas a pedir un préstamo y de repente una inteligencia artificial te lo deniega, y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué me lo está denegando? Si tú vas a una persona, te va a decir, no, por esto, por lo otro, por no sé qué. Habrá unos baremos, claro. Habrá unos baremos, pero la inteligencia artificial te da un resultado. Que sea más o menos explicativa depende del modelo. En estos campos se suele utilizar una rama de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial explicativa, que son cosas como la que decía, sistemas de reglas. De si pasa esto, hago esto. Algo que se pueda entender y puedas trazar. O sea, si tú pones a Isaac con los datos de Isaac, entiendes por qué ha devuelto que sí o que no al préstamo. Si no puedes trazar el por qué, no vale para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque es lo que digo, no puedes confiar en algo que no sabes cómo funciona. Porque es que puede ser que la IA esté sesgada totalmente. Porque los datos con los que has entrenado son de un pueblo marginal de España en el que casualmente, si eres de cierto color, es menos probable que te den el préstamo. Entonces estás haciendo un sistema de detección de dar préstamos o no racista. Sesgado totalmente. Que es lo que intentamos hacer con la inteligencia artificial, es que no tenga sesgos, porque también te puede venir Pepito, que es racista. La cosa es ayudar a Pepito a que la decisión sea totalmente sin sesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde se mete, cómo has entrenado esa inteligencia artificial, que es a lo que viene el reglamento, y qué resultados tiene eso a nivel de pacientes, a nivel de personas que la utilizan.
Porque hay para mí hay dos principales actores, que es la persona que lo va a utilizar y para quién se va a utilizar, ¿no? En este caso sería el médico y el paciente. El médico es el que se tiene que apoyar de esta inteligencia artificial para mejorar sus diagnósticos, no sustituirlos, mejorarlos. Estos casos grises en los que no termina de saber el médico si sí o si no, ayudarlo. Y para el paciente, pues mejorar su probabilidad de éxito, de supervivencia. Entonces para mí es importante que venga a donde vayan, que va a ser en todos los campos que podamos imaginar, en todos los lados, pero ayudar a mejorar, no a sustituir, a mejorar y a mejorar la eficiencia. Igual un médico, en vez de tardar una semana en diagnosticarte, te tarda 2 días. Aumentar la eficiencia. Es una gran revolución que va a venir a aumentar la eficiencia. Igual que nadie podría pensar en su sano juicio que quitemos los tractores, porque va a ser mucho mejor, porque va a haber 10 personas, o se va a tardar más en hacer el araje del campo. Bueno, Interestelar son autónomos. Buena película también. Buena película. Varias veces, se comentó aquí también varias veces, sí. Varias veces. No se viene a sustituir a eso, sino igual en vez de arar un campo, harás 10. Al final lo que haces es aumentar la productividad o claro, la tasa de éxito sea en el campo que sea. Exacto. O sea, ¿no crees que la inteligencia artificial vaya a quitar puestos de trabajo? Va a moverlos como siempre se ha movido en las revoluciones industriales. Esta es una revolución industrial encima, yo creo que muy positiva, porque aparte te va a explicar las cosas, te va a ayudar. Escotado decía que le jodía mucho a la gente que no leía, que no miraba internet y decía, ¿cómo puedes ser tonto y estar en esta época en la que tienes internet a tu disposición para nutrirte de toda la información del mundo? Tienes toda la información en el móvil y prefieres ver Instagram. Pues con la inteligencia artificial es por 10. O sea, tú le puedes pedir a ChatGPT que te explique cualquier tema y mejor o peor te va a explicar el tema. Y luego claramente, igual que cuando entras en internet o entras en cualquier libro o cualquier artículo, es un trabajo tuyo escrutar esa información, mirar diferentes fuentes, chequear si eso es cierto o no. Pero es que eso pasa en cualquier fuente de información que busques. Entonces es una fuente muy poderosa, una gran revolución que va a venir, y no solo industrial, sino también educativa, en este caso es como redescubrir internet, ¿no? Pero es que al final piénsalo, mismamente, por ejemplo, los artículos de investigación antiguamente estaban todos en papel. Si tú querías, por ejemplo, estudiar los últimos avances, tenías que ir a una biblioteca en el que tuviesen en papel, en formato papel, pues todos los artículos que te interesasen, o bien leerlos allí, o bien sacarlos y llevártelos a tu casa. Claro. Pero al final perdías mucho tiempo, lo primero, teniendo que desplazarte físicamente, buscando, y bien, o quedándote allí o llevándotelo a casa, o que sea. Ahora con un clic tienes toda la información a tu... todos los artículos. Y ahora vas a poder poner todos esos artículos en una inteligencia artificial y que te haga un resumen de ellos. Y en vez de leerte 50 páginas de un artículo, este no me interesa. Porque antes, no sé tú, pero yo suelo leer el Astra, un poco las conclusiones, a ver si me encaja ese artículo, y si de verdad me encaja, lo leo. Si no, paso al siguiente. Yo diré que voy mucho a material y métodos, que es el gran escondido de los artículos, pero ahí es donde realmente ves si la gente trabajó bien o no. Sí. En material y métodos, desde aquí lo digo a todos los que se dedican a la ciencia, cuidado con el material y métodos, porque te da una información del grado de rigurosidad que tienen los autores de cómo hicieron las cosas y demás. Y luego sí, la Astra, por supuesto, esta al final es la portada, es la cara la visible. Puerta de entrada, la puerta de entrada. Lo que pasa es que el problema con los Astra, esto ya es una opinión también personal, es que muchos te venden una moto que luego no la hay, por eso, claro, sí. Y llegas a las conclusiones y también te venden una moto que, descubrimos no sé qué, te pones a mirar los resultados y dices tú, no tiene ningún tipo de sentido, sí. No. Sí, me pasa muchas veces. Entonces yo por eso ya a veces digo, vale, a ver, ¿cómo hicieron este... Pero ahí también entra mucho la experiencia de cada uno de mirar y decir, uy, no me fío de esto que está ocurriendo por aquí hay gato encerrado por algún lado, aquí no me están dando... Porque no suelen decirte, estoy haciendo algo mal. Suelen omitirte información que tú sabes que es crucial, pero no te la dan. El problema ahí, por ejemplo, mira, me surge ahora una duda. Claro, tú cuando lees un artículo de investigación, al final, puedes ver los autores, quiero decir, puedes tener una visión ya un poco más global, pero, por ejemplo, cuando ChatGPT te escupe un resultado, ¿cómo puedes saber si lo que te está diciendo es verdad o es mentira? Me refiero, si tú no tienes busca internet. Claro, si tú no tienes un conocimiento profundo... Sí. Te puede estar colando... Pero es que yo esto me remito a utilizar las cosas para lo que son buenas. ChatGPT no es que te vaya
a dar en profundidad ningún tema bien. Para eso están los artículos científicos o para eso hay blogs personalizados, o sea, enfocados a X temática. Te va a dar pinceladas. ¿Por dónde van los tiros de las cosas? Oye, pues este tema me interesa, voy a preguntarle algo sobre esto. Ah, está chulo. Voy a luego profundizar en un vídeo en YouTube, en la hipótesis perfecta, seguro que lo tratan. ¿Qué opinas de los títulos? Es verdad, esa es una pregunta que lleva Agustín pensando todo el episodio para hacerte. Sí. No es sorpresa que algunos de los textos los hacemos con inteligencia artificial. Danos algunos tips para... Vale, para aquí yo quería traer un ejemplo muy práctico de lo que podría ser la inteligencia artificial, una aplicación real, porque muchas veces se nos va la cabeza pensando en cosas locas y hay que llevarlo a la realidad. Imaginaos que dentro de un año, en la hipótesis perfecta, queréis poner vídeos, agrupaciones de vídeos, dependiendo de la categoría. Oye, vienen muchos de física, pues un grupo de física, de medicina, de filosofía, de tecnología, agrupaciones. Vosotros os habéis estado aquí, sabéis los vídeos, pero igual no os acordáis de todo y no sabéis cuántos grupos queréis hacer. Entonces vamos a pasarle estos vídeos a una inteligencia artificial para que los agrupe. Es un comportamiento, o sea, un caso típico de cómo aplicar la inteligencia artificial a algo. ¿En qué se basaría la inteligencia artificial para aplicar estas cosas? Para clusterizarlo, agruparlo en grupos. En el título, en la miniatura, en la descripción y en el contenido. Lo más impactante al principio, lo que más información te va a dar en un instante, podría ser la descripción y el título. Porque ahí es donde se contiene de qué va el tema, ¿no? Viene Sergio Roni a hablar de inteligencia artificial. Vale, inteligencia artificial. Viene Jaime a hablar de derecho. Derecho. Viene Miguel a hablar de física. Física. Eso podría ser fácil, hasta para una persona que se trague los 50 o 1000 vídeos que habrá ya de aquella en el canal. Muchos son, ¿eh? Sí. Lo podría hacer una persona chequeando únicamente los títulos. Pero igual se te escapa información. Entonces, ponte tú a tragarte la hora y media de cada episodio, otra vez, porque todo el mundo los habrá visto, para poder agruparlo. Entonces, tú podrías coger esa información, pasárselo al modelo. El modelo lo que va a hacer es triturar lo que nosotros estamos hablando aquí en su idioma, que son números, y moverlo en diferentes grupos. Y tú, Isaac, dices, quiero 5 grupos, te lo ponen 5 grupos. Quiero 6 grupos, te lo ponen 6 grupos. Igual son grupos que tú no habías ni pensado. Oye, pues yo no sabía que habíamos hablado sobre videojuegos tantas veces. Pues toma, un grupo de videojuegos de 10 vídeos. Quiero agruparlo en 15 cosas. 15 agrupaciones que tú ni tenías igual pensadas, porque no habías tratado esos temas. Todos los títulos, el problema es que si pones episodio X, ahí estás perdiendo información. Estás perdiendo información también para un usuario que desgraciadamente uno conoce de hipótesis perfecta y le salta un vídeo, episodio 14. Joder, me he perdido 14 ya. No sé si esto tiene algún tipo de hilo argumental. Entonces, es mucho mejor. La inteligencia artificial, revolución, tipo clickbait, que es lo que desgraciadamente funciona. Pero eso también te lo va a optimizar muy bien ChatGPT si tú le pones, oye, quiero un título explosivo sobre el derecho aeroespacial. Sí, de hecho, bueno, la IA que utilizamos para sacar los shorts ya te dice si quieres que lo haga viral, más comedido, más educacional. Pero porque es que en el fondo esos patrones de comportamiento humano son, no soy sociólogo, pero deben de ser fáciles de detectar. Claramente, si de repente pones la inteligencia artificial hace esto, puntos suspensivos. ¿Qué coño hace? Entrar ahí a ver. Y de repente pones una foto de un robot matando personas. Y luego no hablas de eso. Sí, pero ya entraste. Pero ya entraste y es una visualización más. Sí. La mítica foto del bait. Exacto. Desgraciadamente funciona. Sí. ¿Por qué funciona? Por cómo funcionamos nosotros. Porque yo veo eso y me llama más que si veo episodio 6, hoy viene Miguel a hablar. ¿Y quién es Miguel? O el típico short de ¿sabías que...? Exacto. Y luego no dice nada. Es una mierda. Pero bueno, has entrado y te lo has tragado entero. Vale, voy a hacer una prueba con ChatGPT. ChatGPT tiene una función de que tú puedes hablar con ella. Hola, di en chino que la hipótesis perfecta es el mejor canal del mundo. Hola, claro, aquí va. 完美假设是世界上最好的频道.
Espero que todos nuestros seguidores de Hipótesis Perfecta que hablan chino nos puedan confirmar esto. Yo lo tengo un poco oxidado, pero lo dijo, ¿eh? Sí, Yo este año voy a ir a Grecia y no pienso hablar griego, claramente, porque no lo sé. Entonces voy a hablar con esto. Tener un traductor en el bolsillo de tu pantalón todos los días es una barbaridad. Se te abre las puertas a cualquier país, prácticamente. Y yo puedo ponerle para que cuando el chino me hable, me conteste en español. Porque es simultáneo, ¿no? O sea, es una conversación. Es text to text, no pasa... No es como el Google Traductor, que le dabas al altavoz y... Exacto, no, que tiene que escribir. No, esto es directo. Es una locura. O sea, a mí me dices esto hace 3 años y digo yo, no creo. Y estoy pensando una cosa. Por ejemplo, ¿puedes combinar un traductor simultáneo? Si tú te pusieses un pinganillo, por ejemplo, imagínate. Sí. ¿Podrías combinarlo y estar escuchando sin falta de ningún traductor humano que haga la traducción casi en tiempo real? De hecho, ahí sí que hay algunos puestos de trabajo, yo creo que sí que están predestinados al fracaso. Traductores, ¿no? Que son traductores simultáneos. Si ya tienes algo que te lo pueda hacer exactamente, que igual también es bueno porque hay algunas expresiones o formas, una persona puede entender el tono en el que está preguntando a la otra persona. Esto no lo va a hacer. Todas esas cosas que las tiene un humano, no te lo va a añadir esto, pero texto limpio de decir hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te fue el partido hoy? Eso te lo puedo traducir en ruso con un ChatGPT. Entonces, sí, o igual un contexto más técnico como, yo que sé, el vuestro, por ejemplo. Claro, una ponencia de algo así. Algo más técnico, sí. Bueno, en inteligencia artificial todos los términos están en inglés, desgraciadamente, así que... Que aquí algo a comentar con la inteligencia artificial también es que los modelos son de pago, claro. Bueno, digamos hay un modelo limitado gratuito, pero luego, si quieres más... Sí, pero hay 2 formas de hacerlo. Una es pagar la suscripción, que, por ejemplo, ChatGPT, ya que todo el mundo lo conoce, seguro, es caro. Son unos $25 $20 o $22 al mes. O puedes utilizar la API de frente. Si sabes un poco programar, puedes utilizar la API de frente, entonces es mucho más barato porque pagas por token. Su token es el idioma, las palabras que utilizan los modelos estos de lenguaje para entender. O sea, separan una frase de me gusta comer nachos en tokens, que no tiene por qué ser me gusta comer nachos, no son palabras. Igual es me gusta comer. No sé si me explico. O sea, sí. La separación es diferente. Y tú pagas por cantidad de tokens que estés metiendo en la entrada y en la salida. Igual son 0,00001 céntimos por token. O sea, es muy barato, mucho más barato que... De hecho, hay aplicaciones para montarte tus propias ideas y te sale más barato. Porque tú igual pagas la suscripción de ChatGPT y ese mes, pues bueno, estás de vacaciones y no sabes que puedes utilizarlo como traductor y no lo utilizas en todo el mes y estás pagando ahí por nada. Entonces pagarías por lo que usas. Pero sí, las punteras, podríamos decir, son de pago. Pero, por ejemplo, DeepSeek, que fue muy sonado el caso por ser China, tiene una capa gratuita muy grande. Eso sí, si le preguntas qué es Taiwán, no te va a contestar muy bien. Pero va muy fina. Pero va fina. Desgraciadamente va muy fina, sí. ¿Las funciones estas de traducción tienen que ser de pago? O sea, el ejemplo que acabas de poner ahora... Desconozco si alguien que no lo tenga de pago no lo puede usar. Yo creo que sí. Pero... Será limitado, claro. Es exacto. Tendrás X uso. Pero no es lo más puntero que tiene. O sea, tiene también unos... Es que en inteligencia artificial, meses ya es antiguo. Tal cual estamos ahora mismo viviendo este boom. Si algo tiene 4 meses, un artículo de hace 4 meses, ya no, igual no te sirve. Por eso ahora mismo también la parte de investigación está un poco jodida por el tema de que se suele publicar todo más en conferencias por cómo tardan los artículos, las revistas en publicarte, que igual tardas un año, y si un año ha quedado totalmente desfasado todo lo que hayas hecho. Entonces la gente tiende a publicar en conferencias, que es mucho más instantáneo, y entonces esos gremios, esos grupos son los que más punteros están. Entonces tú en un artículo puedes citar no sé cuántas conferencias y 3 artículos de hace 3 años, que los típicos de resúmenes y reviews, pero principalmente esto va tan rápido que o tienes muchísimos recursos como Google, como Microsoft, o te comes el aire. Yo quería hacerte una pregunta también un poco a tenor de tu expertise en el doctorado. Estoy en el primer año aún, ¿eh? Estoy disfrutando aún de la experiencia. Sí, todavía te queda un poco. Sí, me queda lo mejor, ya lo sé.
¿Hasta dónde crees que tiene potencial la IA generativa? O sea, el hecho de generar datos sintéticos o crear datos sintéticos para incluirlo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todos nos entiendan, ¿no? Sí. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, de biomarcadores. Un paciente va al médico, le hace una analítica y tiene, yo qué sé, un parámetro de si tiene colesterol o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, puedes tener una correlación de pacientes que tengan esa misma edad, por ejemplo, sexo, y vas haciendo, pues eso, todas las correlaciones, ¿no? Y tú, por ejemplo, puedes meterle datos sintéticos que no son reales de ningún paciente, pero que más o menos sigan una distribución, ¿no? Exacto. Para entrenar tu modelo. Claro. ¿Eso qué validez tiene, por ejemplo, desde el punto de vista médico? O sea, ¿cómo crees que impacta? ¿Crees que, por ejemplo, tiene futuro? Y te hablo desde el médico porque quizás puede ser el más atractivo, digamos, para el público en general, ¿no? De hecho, el médico es el que yo estoy tratando en mi doctorado. Uno de los casos que aplico es a casos de enfermedades cardiovasculares para predecir si tiene o no enfermedad, por lo que está diciendo género del paciente, pulsaciones, peso, altura, etcétera. Muchos datos. Pues generar esos datos para que haya más. Para mí, yo creo que el caso médico es el mejor de ellos porque hay enfermedades tan raras que igual tienes 10 pacientes en todo el mundo. Entonces, entrenar un modelo o ayudar a un médico a entender un poco mejor ese caso es muy complejo con 10 pacientes. Hay dos respuestas a esa pregunta. Una es para un modelo de inteligencia artificial y otra es para el médico. Para el modelo de inteligencia artificial es la clave, tener más datos. Tú con estos modelos de generaciones tabulares pasas de tener 100 casos, ponte, de una enfermedad rara a tener 10.000. Y eso se lo pasas a un modelo y, bueno, lo pilla mucho mejor, lo pilla el patrón mucho mejor. Entonces, como que dos pasos. Con el primero generas más datos y con el segundo intentas clasificar para este sistema que habíamos comentado antes de ayudar al médico. Intentas generar un modelo que ayude al médico a clasificar si el paciente tiene esa enfermedad. Y luego está para el nivel del médico, el poder intentar tener más datos para ver por dónde van los tiros. Que estos modelos no son la panacea, o sea, se equivocan e intentan encontrar el patrón, y si no hay un patrón claro, porque los pacientes son de su padre y de su madre, va a fallar. Va a fallar él, va a fallar el médico y va a fallar cualquier persona que intente entender esos datos. ¿Por qué? Porque si los datos no tienen ningún tipo de relación, de ningún tipo de patrón, es imposible. Lo que te va a ayudar estos sistemas es intentar captar la esencia del patrón e intentar llevarlo a muchos casos. Tú puedes entender que el patrón de una enfermedad es, si toses, si tienes mocos y de repente si te caes al suelo y empiezas a convulsionar, pues es malo. Y eso lo puede entender una persona y un modelo. Y algo más complejo lo podría llegar a entender un modelo, el patrón, que a ti se te puede escapar y a mí, al médico no, claramente, porque el médico está de ver eso todos los días. Entonces, el modelo te puede ayudar a captar ese patrón cuando lo haya. Cuando no lo haya, efectivamente no te lo va a poder ayudar. Entonces, depende muchísimo del caso en el que estamos aplicando. Si el caso hay datos buenos, por así decirlo, entendido buenos como que tengan un tipo de sentido, pues yo creo que va a ser de excelente ayuda. Y no tantos datos como para que poder entrenar, o un modelo o que el médico pueda entender el caso. Estos modelos son la clave. Y de hecho hay muchos artículos que intentan centrarse en ese tipo de casos médicos. Oye, tengo un paciente que tiene una enfermedad rara. Vale, vamos a intentar generar más casos de esta enfermedad para intentar entender por qué tiene la enfermedad. Porque no lo sabemos, no estamos viendo ningún tipo de patrón. Este es de su madre y este es de su padre. No hay nada relacionado. Entonces igual se te está escapando algo. Aplicado a la vida cotidiana, ¿cuál crees que es el gran próximo avance de la IA? Porque, bueno, estamos hablando que usamos la IA para decir sintetízame un texto, hazme un resumen, cómo se centra un div, pero ¿cuál crees que es el próximo? Aplicado a todo el mundo, no a... Sí. No sé si aplicado a todo el mundo, porque no sé hasta qué punto, por ejemplo, mi abuela se compró una Alexa. Y eso no me lo esperaba yo, que mi abuela se iba a comprar una Alexa. Pero la tiene y habla con ella a veces, entonces... para hacer compañía. Claro, entendiendo que eso, pues una Alexa con un modelo de estos. Eso sería una clave.
Desde que decía, desde el 1940 en adelante, que es cuando se intentó, o sea, cuando se empezó a utilizar la IA, que luego hubo un invierno, pero bueno, eso lo explico después. Siempre se soñó con hacer algo tipo Jarvis. No sé si conocéis el Jarvis de Iron Man. Un agente capaz de ayudarte en tareas de tipo, oye, esto es posible. Mira a ver qué tiempo hace en Kuala Lumpur. Cualquier cosa que te ayude. Que tener una persona, un agente que te busque, que te cree, que no sea únicamente un buscador en internet, sino que intente resolverte los problemas. Como Jarvis. Y eso es algo bastante probable que se haga y que se meta en un Alexa. Y tener una persona, entenderme, un modelo de estos en Alexa sería la clave, yo creo. Porque podrías llegar a intentar hablar con esa persona y supongo que para las personas que son más mundanas, que están fuera de la inteligencia artificial, parecería magia y no es magia. Porque lo de hacer robots humanoides con inteligencia artificial lo ves más lejano. Es que no lo veo práctico. O sea, no le veo el motivo de hacerlo humanoide. Hay una peli sobre esto ahora que se llama Alice, me parece, si no me equivoco, que trata este tema, está bastante guay, la recomiendo ver. Me lo habías comentado con lo de Cassandra, ¿no? Sí. O sea, es otro punto de vista, digamos que es una familia, que no voy a hacer muchos spoilers, pero bueno, soy bastante malo, así que alguno haré, en general. Es una familia que es un matrimonio que tienen, si no me equivoco, 2 hijos pequeños y la mujer tiene como una afección, no recuerdo exactamente si es cardíaca, pero bueno, tiene algún tipo de dolencia, ¿no? Entonces, el marido trabaja y digamos que está trabajando mucho tiempo y como que necesita una ayuda en casa, ¿no? Entonces, contrata o compra en una agencia de robots domésticos, pues una IA que le ayuda a hacer las tareas de la casa. El problema es que al final esa IA, digamos que tiene una especie de, no virus, pero como que aprende, se entrena de una manera un poco compleja, incluso se quita sus propios seguros que la capan y entonces empieza a actuar. Es que esas cosas como un humano. Se van totalmente fuera de lo que es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial está programada para X cosa y va a hacer X cosa. Si tú la programas para Y, va a hacer Y. Si tú la programas para atacarte al ordenador, te va a atacar al ordenador. Pero eso no es que la inteligencia artificial sea mala. El que la programó es malo. Entonces, la IA va a hacer lo que tú le mandes. Si la IA de repente se quita las capas de seguridad y se desmelena, es porque alguien le pidió que se quitara las capas de seguridad y se desmelenara. No es porque ella misma, no es un ser sintiente, no es un ser consciente, no es... Ahí es donde quería llegar yo también. Yo creo que en este punto de la entrevista podemos hacer una pregunta de las que nosotros sí denominamos filosóficas. Sí. Yo te quería preguntar, aunque bueno, en verdad esto ya lo comentamos tú y yo en privado en alguna ocasión, ¿tú crees que una IA en algún momento puede llegar a sentir o puede llegar a replicar emociones o sentimientos humanos? Esto tiene una respuesta simple y una más compleja. La simple es... No. No. Pero depende de la persona que lo esté viviendo. Es como lo del test de Turing. Para mí puede ser que la máquina no esté siendo un humano, o sea, no tenga un comportamiento parecido a un humano, pero para ti sí. Entonces, para tu percepción, ChatGPT es un humano, pero no lo es. Para mí no lo es y para el propio modelo no lo es porque simplemente son matemáticas. De hecho, hay una cosa muy chula que ocurrió también hace casi 100 años y se llamaba Eliza. No sé si lo conocéis. Era uno de los proto-chatbots que se crearon y lo creó un pavo en su casa tranquilamente porque quería probar a hacer un chatbot chulo. Y se basaba en un comportamiento de psicología que es contestarte a tu pregunta con las últimas 2 palabras, más o menos, que tú hagas lanza. Por ejemplo, si tú me dices, hoy estoy algo mal, ¿por qué estás mal? Porque en el trabajo me riñero. ¿Por qué te riñero? Bueno, porque hice esto mal. ¿Y qué hiciste mal? O sea, ¿cómo llegaste a eso? No, en el fondo no te está diciendo nada. Psicólogo, realmente, ¿no? El problema que se asustó muchísimo el creador fue porque hubo mucha gente que se creyó de verdad que era una persona. Y de verdad le empezó a contar sus problemas a esa persona. Y él dijo, no, esto no es para eso. Y hubo psicólogos que dijo, no, lo quiero meter en mi consulta. No es para esto.
simplemente, o sea, es un comportamiento muy, muy tonto. Únicamente te está contestando con tus últimas 2 preguntas. O sea, con tus últimas 2 palabras. Bueno, según lo cuentas, o sea, a nivel de algoritmo en un script se puede hacer es como el Akinator, el famoso Akinator de hace 20 años. Exacto. Eso no es el objetivo. Y conozco mucha gente que utiliza ChatGPT como si psicólogo. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque no te va a ayudar. Te va a contestar cosas que parece que sí tienen sentido, pero no tienen... O sea, no es que su objetivo es ayudarte, te está respondiendo simplemente. Habla con tu amigo, mejor. Salió hace poco lo del Gemini de Google, que le había dicho que se cortase las venas, o que se suicidase a una chavala o algo así. Claro. ¿Cómo llegó a esa conversación? ¿Qué input le tuviste que poner para que Gemini te dijera que te cortaran las venas? De hecho, también hubo alguna IA que se volvió racista, ¿no? Sí, pero eso es por lo que te digo. Por una cosa es las cosas que tú le estás preguntando. Yo conseguí que fuera racista a ChatGPT. ¿Por qué? Porque estaba más o menos obligándole a ser racista. Y otra cosa es porque puede ser que no sea ChatGPT, que sea otro modelo, que los datos con los que has entrenado son racistas. Entonces, claro, si tú haces, que también fue muy sonado, un modelo con Twitter, bueno, el modelo te va a salir criminal. Te va a decir que te mueras, que eres un mierda, que no sé qué. Entonces, todo depende con qué lo estés entrenando. Que podría haber una IA con intenciones ocultas encubiertas, ¿no? Porque realmente, ¿cómo sabes tú cómo está entrenada la IA? Puede ser superficial las respuestas que te esté dando. Sí. De hecho, el reglamento de IA, el ACTA, intenta también esclarecer la transparencia con lo que tú estás entrenando en inteligencia artificial. Porque, no sé si os acordáis, al principio de inteligencia artificial hubo muchas demandas de artistas hacia las IAs que generaban imágenes porque estaban robando el contenido sin pagar. O incluso música. Música, sí. Claro. Tú mismo, por ejemplo, Suno, que es una inteligencia artificial que te genera canciones, tú no le puedes decir, dame una canción como Extremoduro, porque no estás pagando en Extremoduro. Y la verdad es que te lo va a hacer muy clavada Extremoduro, porque te va a captar un poco la esencia que tiene Extremoduro. Y tú, a Dalí, que es otra IA muy famosa para generar imágenes. Me gusta mucho el nombre, de Dalí. Me tardé en darme cuenta. Ostras, pues es evidente. Tú le puedes pedir, dibújame a Isaac estilo Picasso, y te lo va a hacer. ¿Y eso es ético? ¿Es legal? Legal no es, ético no lo sé. Porque no le estamos pagando a Picasso. Claro, y si tú, por ejemplo, te presentas a un concurso de míticos, por ejemplo, las fiestas de Tino, las de San Roque, el concurso de carteles, y haces uno con IA. Hubo mucha gente que a los concursos estos de las fiestas de San Isidro vas con una IA y ganas. Sí. Pero es que ahí la culpa también es de los jueces, que lo estás viendo. Yo creo que se notan en los textos y en las caras. Mucho, por mucho que tú seas purista. Las formas de las personas las hace fatal. Pero es que no solo una persona que sea capaz, ya te digo, es que habría que poner una capa de una inteligencia artificial que detecte si esa imagen, porque si en las bases del concurso tienes que crear algo, que no digo que luego retocarlo, el proceso de hablar con el modelo, el iterar es también costoso. O sea, no es trivial, no es le pido una foto y saque en Pikachu y la subo. No. Habría que hacerlo, a ver qué sale. Sí. No, es que, por ejemplo, a mí hay... Claro, esto es un tema que también comentamos alguna vez. ¿Dónde está la creatividad? O sea, la creatividad, por ejemplo, es una cualidad humana, o en realidad tú, por ejemplo, si estás programando de una manera creativa pero una IA... Ahí la pregunta que os lanzo a vosotros es ¿qué es para vosotros la creatividad? Claro, es que esa pregunta es muy compleja. Es muy compleja. Y daría... Hay una definición formal, pero es que la definición formal sería ser ChatGPT. Yo, por ejemplo, creo que va más de la mano de sensaciones, de emociones. No sé, ser creativo yo lo asocio con tener una emoción que te transmita algo y entonces puedas canalizar a través de un pensamiento una emoción. Y que tenga algo de sentido lo que estás haciendo. Sentido aunque sea para ti. Claro. O sea, tú lo haces como objetivo, aunque solo sea crear arte. Claro. Hay algo detrás. Tú pensando en querer hacer eso. Al final, mismamente, yo qué sé, el logo, por ejemplo, que elegimos para la hipótesis perfecta, que algún día desvelaremos por qué elegimos este logo y qué significa, pues le dimos muchísimas vueltas. O sea, y tiene una explicación detrás. No es cuestión que dijésemos, igual os apoyasteis para ello en la inteligencia artificial. Es posible. Puede ser. Es factible. Pero eso no resta la creatividad.
simplemente o sea, ha sido como un boost. Pero tú tienes que explicarle lo que necesitas también. Es decir, no es hazme el logo. Sí. Tienes que darle Claro, ese proceso también, por eso no quiero parámetros. tampoco desmeritar a la gente que hace ese tipo de póster con inteligencia artificial, porque tienen un trabajo. Pero si las bases del concurso es que lo haga una persona... De hecho, el otro día comentándolo con un amigo, decíamos así en plan coña, que en unos años veremos productos que ponga i3, tipo libre de ella, o human for human, o movidas así, Sí, bueno, como lo hay ahora que es eco-friendly. Pasaba un poco con los OMGs, con los organismos modificados genéticamente, que había al inicio, cuando se empezó a modificar genéticamente, por ejemplo, imagínate, una manzana que sea resistente a, no sé, a condiciones climatológicas adversas. Pues la gente decía, ostras, no me voy a comer esto que no es natural porque está modificado. Sí. Entonces, había como rechazo, ¿no? Pues a lo mejor esto de la IA puede pasar así. La gente en plan, se intenta oponer. Claro, o por ejemplo, cuando vas a comer un helado, que la gente dice artesano, y ya como que dices, ostras, es artesano, es mejor, ¿no? O sea, entonces a lo mejor en algún momento... Y en el fondo no es que la persona haya, no sé, exprimido la vaca manualmente, pasteurizado la leche, no. Ha habido una máquina detrás, seguramente ha habido una máquina en algún proceso de elaboración y pone ya artesanal. Entonces es lo mismo, es otra máquina más. Yo creo que en Instagram lo pone, ¿eh? Ahora, lo he hecho por IA, sí, pero porque es lo mismo, tiene un modelo que detecta cuando es por IA y cuando no. O sea, tú no pones que es por IA. Si fuera por las personas, ya te digo yo que no pondría nada. Claro. Entonces hay un modelo que detecta cuando es algo hecho por IA y cuando no. Yo te quería preguntar por el objeto que trajiste ahí y que tienes en la mesa. Sí. ¿Qué es exactamente? Es para un poco quitarle el miedo a la gente de lo que es una... No sé si se ve bien. Sí, se ve perfectísimo. Se ve perfecta. Esto podríamos decir que es el ABC de la inteligencia artificial. Es una red neuronal. ¿Red neuronal? Red neuronal multicapa. Vale. ¿Cómo funciona esto? Pero vais a ver que no tiene ningún tipo de misterio. Porque desmitificar un poco que es tan complejo que no se puede entender que es magia. Es matemáticas. Vale. Aquí... ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Esta es la entrada. Aquí son cuatro entradas, ¿vale? Vamos a imaginar que nosotros queremos hacer el mejor sándwich del mundo. Y de entrada tenemos pan, queso... La mejor hamburguesa mejor, ¿eh? Venga. Aquí en este podcast nos gustan mucho las hamburguesas. Sí. Lo mismo, ¿eh? Pan, queso, carne y lechuga, ¿vale? Estos son nuestras entradas. Y nuestra salida sería una hamburguesona que tenemos nosotros en mente que es, bueno, riquísima. Vale. ¿Cómo funciona esto? Hay una capita en el medio que lo que hace es coge la información esta que le estás pasando aquí, que es un dato numérico, y se la pasa a todas las capas, a todos estos circulitos de aquí. Esto cada uno es una neurona. Esto hace una operación matemática que no es compleja. Soy capaz de hacerla yo, así que no es compleja. Que utiliza una función de activación, que es una función. Es de toda la vida hemos dado en el instituto, es f de x. X es lo que le entra por aquí. Y aquí sale un resultado, que son los pesos que tiene la neurona. Luego, eso para cada una de ellas, ¿no? Luego sale a la salida. La salida es la hamburguesa. La hamburguesa ya montada final. La hamburguesa. Pero claro, la hamburguesa te la estás imaginando súper chula. Vale, eso es la hamburguesa real. La predicha es lo que sale de aquí, que igual... En el primer instante, en la primera iteración que hagamos de esto, la hamburguesa, bueno, tiene el pan en el medio, la hamburguesa... Deconstruida. Sí, la carne quemada. Claro, igual no tiene ni siquiera carne, porque él no le ha puesto prácticamente de importancia a la carne. Entonces, lo ves, lo muerdes y dices tú, esto no está rico. ¿Qué es esto? Yo tenía una imagen de una hamburguesa buena. Entonces, calculas el error. El error es... la diferencia entre tu hamburguesa imaginaria que tienes súper chula y la cosa que ha hecho aquí. Entonces dices tú, se ha equivocado. Yo quiero que el pan esté más arriba, quiero que haya más carne, la carne menos hecha, tal. Entonces esta información se la pasa para atrás. Entonces vuelve a actualizar estos pesos. Porque lo que hace aquí es sumar estos pesos ponderadamente. Le pone más importancia a este o a este o a este. Esa importancia tú la modificas. Pues este es más importante, claramente es más importante que la hamburguesa sea buena. Le añades más peso ahí. Es más importante, es menos importante que a mí no me gusta la lechuga, que tenga poca lechuga. Pues le quitas lechuga. ¿Vale? Y esto lo ves para atrás. Y vuelves a actualizar los pesos. Los pesos son un numerín que calculas, ya digo, con la función está muy fácil. Claro, por ejemplo, si para ti lo más importante es la carne, imagínate, le das un 1.
Si la lechuga es lo menos importante, a lo mejor le das un 0,1. Exacto. Le das ahí la nada. Al final lo que te va a quedar es eso. Son una serie de números aquí y esto es lo que es la red neuronal, lo importante, por lo cual tú puedes coger y ahora esto moverlo sin que, por lo que dicen que pesa muy poco, que es muy maleable en el sentido de la inteligencia artificial, que no necesitas grandes ordenadores para que funcione, ¿no? Porque tú puedes extraer estos números y llevarlos a otro ordenador. Cojo de tu ordenador y los llevo a este. No tengo que volver a coger este entrenamiento tan pesado que ha habido aquí de yo comerme 8.000 hamburguesas malas. Tú no tienes que hacer eso. Tú te coges únicamente la lista de números que tengo yo aquí, que es la receta para hacer la mejor hamburguesa y te la paso a ti. Solo necesitas la receta. No necesitas los 8.000 intentos que he necesitado yo para hacer la hamburguesa. La receta. Y entonces esas recetas son los pesos, los numeritos que hay aquí, que se calculan matemáticamente y se van propagando. Entonces es una MLP, que es Multilayer Perceptron, tal, y es retropropagación. Esto se hizo, digo, en 1960, creo. Hace mucho. Que no es algo nuevo de ahora. Se va retropropagando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega aquí vuelve para atrás. Nada más. Y entonces lo repites una y otra y otra y otra vez hasta que lo aprendes. No tiene más esencia. O sea, al final es un poco estudiar por repetición, digamos, ¿no? Aprender por repetición. Exacto, aprende hostias. Claro, como cuando a lo mejor, yo qué sé, memorizabas algo y decías, meca, pues esto es no sé qué, y le echabas tiempo y mirabas esto. Es cómo funciona. Simplemente las redes tienen mucho más, podemos decir, el tiempo relativo, como diría Miguel, ¿no? Para ellos el tiempo pasa mucho más lento porque pueden probar muchas más cosas mucho más rápido. Es como si tú leyeras todo el libro entero en 10 minutos. Entonces, claro, en la primera vez que lo lees, la página 56 no te acuerdas. Pero si lo lees 1.000.000 de veces, la página 56 te la sabes, bueno, con puntos. Entonces, un poco la esencia es eso. Entonces, tú pruebas con esa hamburguesa y tal, y entonces ahora te lo paso a ti y tú vuelves a probar. Y miras a ver si la hamburguesa está bien. Si la hamburguesa está bien, quiere decir que ha habido un buen entrenamiento. Porque no es que esté optimizada para los gustos de Isaac, es que es una buena hamburguesa en general. Uh-huh. Si de repente a Isaac le gusta que los pepinillos estén encima del pan, que es raro él. ¿Y quién evalúa eso? ¿Quién evalúa eso a nivel de un modelo? Eso es la separación. Cuando tú tienes los datos, por ejemplo, los datos es Isaac y eres tú. Uh-huh. Los separamos. Y vamos a entrenar únicamente con Isaac. Y luego probamos en ti. Cogemos esta receta y probamos en ti. A ti no te gusta. Estaba sobreajustado para que Isaac le guste. Eso es que el tamaño muestral de los datos es pequeño. Igual tenemos que hacer entre Isaac y yo probar a ver si nos gusta o no y luego ya pasártelo a ti. Entonces ahí puede ser, seguramente sea más probable, que la hamburguesa sea más estándar, normal, que sea más para gustos normales. Sí, si entre 10 personas les gusta 9 y a una no, pues la buena es la que le gusta 9. Sí. Entonces intenta normalizar, por así decirlo, el gusto de la hamburguesa. Entonces, para desmitificar un poco que es tan complejo, es matemáticas, no es magia, se calculan unos pesos con una función que es muy fácil y con eso ya tienes un modelo que funciona bien, funciona bastante bien. De hecho, los cimientos de la inteligencia artificial suelen estar sustentados en MLPs, que es esto de aquí, en cosas mucho más básicas como árboles de decisión o lo de las reglas que os comentaba, o no suele haber tantas cosas complejas. Luego, como en todos los campos, hay un boom de repente. El boom fue en 2017, un artículo muy famoso que es Attention is all you need. Está en inglés, es el nombre del artículo. Es muy curioso porque los nombres de los artículos suelen ser aplicación de las proteínas. Attention is all you need. Por Barwani en 2017. Muy, muy chulo, muy recomendado, un poco denso, pero está muy chulo. Y creó los transformers, que es una arquitectura generativa que ahora está en la sopa. GPT, la T de GPT es transformer. AlphaFold utiliza transformer. Todo lo que veis de imágenes utiliza o modelos de difusión, que es otra cosa que utilizo yo en mi doctorado, o transformers. O las dos cosas a la vez. Lo de los audios, transformers. O sea, es como que la sustentación que ha habido dentro del deep learning, el boom que ha habido. Siempre hay un boom en algo. A mí me gusta mucho la frase de vamos sobre hombres de gigantes. AlphaFold se pudo crear porque existió el artículo de los transformers.
sin los Transformers no hubiera llegado. Y si los Transformers no hubieran existido, sin alguien, sin Hinton en el 60 hubiera descubierto esto. Y lo mismo pues en 1940. O sea, siempre llegamos donde llegamos porque estamos donde estamos, ¿no? Y yo, llegados a este punto, me siento en la obligación también de hacerte otra pregunta filosófica, aunque nosotros tenemos por norma hacer una pregunta filosófica cada uno. Bueno, tú haces más de una. Sí, yo esta es que también... La creatividad estuvo bien, hombre. Sí, a mí me gustaría preguntarte, con todo lo que sabes, ¿crees que todo en la vida es parametrizable? No. No creo. No creo que se pueda parametrizar la felicidad o el amor. ¿Cómo que no? ¿No viste Interstellar o qué? No se puede, porque la propia percepción que tienes tú de esas cosas son diferentes a las que tengo yo. Entonces, ¿cuál parametrizas? Una receta que le gusta a todo el mundo, pero no le va a gustar a nadie. Porque ahí sí que cada uno tiene su cosa y no la vas a sacar de lo que para mí es la felicidad. Hablamos el otro día, una buena conversación con un amigo puede ser la felicidad, y para otra persona es 1.000.000 euros. Que yo no estaré disgustado yo con 1.000.000 euros, pero una buena conversación también te llena el alma. Entonces hay cosas que yo creo que no se pueden parametrizar. Esa esencia, por ejemplo, la esencia humana no se puede parametrizar. Por eso yo creo que los modelos nunca van a ser humanos, porque siempre va a faltar esa pizca de algo. Es como lo de la creatividad que hablábamos antes. Para mí, nuestros modelos son muy creativos y hay muchos artículos y estudios que te demuestran que son muy creativos, pero no son creativos humanos. No es esa creatividad humana que tenemos nosotros, es creativo de otra forma. Es capaz de ponerte un burro bailando la Macarena subido en una jirafa, que no te lo puedes imaginar tú ahora mismo. Pero no tienen esa esencia, no tienen esa chispa, que sí tenemos los humanos, y eso yo creo que no es parametrizable. También es algo que espero yo que no sea parametrizable, porque es lo único que nos hace únicos. Pero bueno, igual dentro de 10 años vemos esto y decimos, ay, meca. ¿Y no crees que si pudiesen ver se inspirarían más? Porque muchas cosas que hago, lo que se me ocurren es porque las veo, me inspiro. Es la paradoja del color rojo. ¿Cómo explicas a alguien que nunca vio el rojo qué sientes tú cuando ves un color rojo? Sí. O cualquier color, vamos. Es que al final ellos están ciegos, pero si pudieses Claro, pero entonces es que muchas de las definiciones que solemos dar de la inteligencia humana quedan muy expuestas a personas que son humanas, que tienen discapacidades o que tienen problemas, ya sea mentales o sí, bueno, elige ver o oír. Sí, pero digo, las definiciones que solemos dar suelen estar centradas en lo único que hacemos nosotros, que es, si tienen los 5 sentidos y son capaces de dar volteretas, entonces van a ir mejor. O no porque depende de... O sea, creo que son cosas que nosotros no llegamos a pensar, a concebir, porque estamos viéndoles de nuestra perspectiva. Lo típico de no puedes entender un cerebro sin abrirlo, entonces no lo puedes abrir porque te mata. Entonces no vas a poder entender algo sin destripar esa propia idea. Entonces yo creo que no vamos a poder, ni va a mejorar en ese sentido. Por ejemplo, hay una serie que lo de Cassandra, que lo habíamos hablado tú y yo el otro día, y a raíz de eso recordé un episodio que para mí define exactamente cómo es la inteligencia artificial, está muy bien hilado, o sea, está muy bien construido y tal, que es el segundo episodio de Black Mirror. Es el primer episodio de la segunda temporada de Black Mirror. No sé si lo habéis visto. El episodio se llama lo veremos. Ahora mismo vuelvo. Es muy triste. Aviso a navegantes. No es el interactivo, ¿no? No, es un... no es el único que vi. No. Creo que es el segundo, o sea, el primer episodio de la segunda temporada y es bastante triste. Voy a contar los primeros 10 minutos. Que son los que vais a empatizar, porque a mí me pasó una pareja, se acaba de casar, van a vivir juntos, están súper felices, ella se queda embarazada y él muere en un accidente de tráfico. Entonces ella queda totalmente devastada. Y una amiga suya le dice, oye, hay una nueva aplicación que coge toda la información que tenga ese chico, esa persona que se ha muerto, en las redes sociales, coge, por ejemplo, vuestros chats de WhatsApp, los audios, coge todo y te lo replica. Te replica el comportamiento de esa persona, entonces te puede hablar, puedes llamarle, puedes llamar a tu pareja muerta por teléfono y te habla como él hablaba.
y te dice las cosas que él decía. Eso es darle contexto de la persona que murió. Exacto, Realmente es algo muy probable, es algo muy contexto. común, o sea, muy común, muy... que se puede hacer ahora mismo. Sí, realmente no lo veo tan No complicado. es tan complicado. No es tan complicado. Pero el problema ético es brutal, porque está reviviendo una persona. Sí. Y de hecho, de eso va el episodio un poco de la ética de eso, porque ella luego dice que no es exactamente como estar con él. Es que si haces eso y lo metes en un robot, sería... Ahí es la segunda parte del episodio. Ah, vale. La segunda parte del episodio, puedes comprar el plan Plus, que es que venga un robot con exactamente igual a él. Pero claro, aquí es donde entrábamos antes. Ella en un momento se pone a discutir y le dice, vete a dormir fuera. Y dice, vale. Y se va a dormir fuera. ¿En qué relación no discutes que te vayas a dormir en el sofá? Sí, que sobre eso, bueno, es parecido. Vi hace poco que, bueno, todo el mundo sabrá lo que es Tinder, la típica, una aplicación de ligar, que leí que como que había algunas pruebas, ¿no?, de Tinder que estaban como que tú entrenabas a una inteligencia artificial y ponías a las inteligencias artificiales a conocerse porque estaba entrenada con tus gustos, con tus aficiones, y si las inteligencias artificiales eran compatibles, entonces tú podías quedar con esa persona directamente porque eras compatible con esa persona. Pero hay otro episodio exactamente de eso. Sí. De Black Mirror. Black Mirror suele tratar varios temas de... Pues es que me llamó la atención. Yo creo que es el episodio más famoso de Black Mirror, San Junípero. Es como si cogieran vuestra conciencia, la pusieran en Tinder y probara con 10.000 personas hasta que fuera una compatible. Y luego ya lo conoces en persona. Pero claro, también tiene movidas éticas. Sí, claro, por lo que sea. Suplantar O sea, los suele sentimientos. estar muy ligado todos los temas de ella a ética, porque es un campo tan nuevo que es muy complejo. De hecho, el acta que hay de la Unión Europea intenta recoger también mucho el apartado ético, porque entras en temas como la paradoja, como lo del tranvía, lo de matar al viejo o al niño. Sí. O sea, no hay una solución buena. Que son las dos malas, que tienes que tomar una decisión. Entonces hay muchas cosas éticas de tratamiento de los datos, de información, muy, muy complejo todo el tema si te metes en esto. Y luego también es un tema de definiciones, como lo que hablábamos antes, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué entendemos por un ser consciente? Si aplicamos el test de Turing, ChatGPT lo es. Porque yo una vez he hablado con él y he llegado hasta a pensarme si de verdad es inteligente, porque de verdad contesta muy bien. Pero yo sé, porque lo que he estudiado, que no es, pero eso lo pongo a mi madre y yo creo que es capaz de caer en que hay una persona detrás. Sí. Entonces, todo depende de definiciones, la definición que cada uno le quiera dar. Para la persona que esté tratando con esa inteligencia artificial, pues puede ser que sea una persona. Pues puede ser. Y yo no voy a ser el que le diga que no lo es. Porque si él lo cree, pues bueno, pues a él es feliz. Pues nada, ya vamos llegando al final del programa. Como eres un ferviente seguidor del programa, ya sabrás que te tocan las nominaciones, pero bueno, antes agradecerte que estuvieses aquí. Estás más que invitado a próximos programas, seguro que vienes algún día más. Perfecto. No, seguro no, segurísimo, ya te lo garantizo. Bueno, yo. eso tendrá que decirlo él. Bueno, sí, yo creo que Sergio Bueno, ¿te lo pasaste bien? No, ¿Te prestó? Genial, sí. Sí, yo me lo pasé muy bien. Hablé creo que demasiado yo, pero bueno. Luego lo cortamos. Ponemos solo imágenes de Zoom a Isaac y ya está. Sí. Pues nada, de nominaciones, ya sabes. Yo le dije a Isaac que le iba a poner aquí una especie de apuro con la nominación y voy a cumplir mi palabra, aunque ya te lo tanteé un poco, a Rodrigo, el CEO de Dines Pangea. Ostras, vale, venga, aceptamos el reto y nada, Rodri, ya ves, estás nominado, nada, si te apetece venir, es un placer tenerte aquí, pero sí, ostras, aquí ya apostando fuerte, ¿eh? Voy con todo. Sí, Olin. Pues nada, ya lo contactas tú porque... Sí, no te preocupes. Sí. Vale, pues nada. Pues nada, gracias y hasta la próxima. Perfecto. Sí, cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Es la de Agustín, pero bueno, también la tuya. Y la de cada vez más personas, ¿no? Exacto. Ya pasaron unos cuantos por aquí. Sí. Pues nada, Sergio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme, a Miguel por retarme y a todo el mundo. Muy bien, venga.
Y bueno, para cerrar el programa toca la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones, o bueno, los últimos programas ya venimos haciendo La reflexión final. Una para dominarnos a todos. Pero tú sigues aquí todavía. Esta es la primera hipótesis con... Rompió la cuarta pared de la hipótesis. Bueno, nada, la hipótesis de hoy yo creo que es muy sencilla, y es que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta y que lo importante es el uso que le damos. Hasta el próximo programa.